Hola muchachos, sean bienvenidos a un nuevo video en MedGuys Academy. El día de hoy vamos a ver algunos ejercicios acerca de los aminoácidos, siguiendo con la idea de nuestro último video teórico acerca de los aminoácidos y sus propiedades. Para comenzar entonces en este video vamos a ver un primer ejercicio en donde se nos presenta el siguiente planteamiento. Se presenta una molécula de glicina en donde se nos pide escribir su estructura iónica a un pH de 1, a un pH de 7 y un pH de 10, calculando la carga neta del aminoácido. Entonces, vamos a ver que entonces se nos está planteando que el medio en el cual se encuentra el aminoácido va a aumentar su concentración de protones libres, es decir, va a disminuir su pH a estos distintos niveles que se nos da, a 1, a 7 cuando ya aumenta el pH y a 10 cuando ya aumenta el pH, es decir, que disminuye la concentración de protones libres en el medio. Entonces, para empezar, vamos a ver que tenemos a un aminoácido de glicina. Recordar en la estructura de los aminoácidos, aquí tenemos el carbono alfa o el carbono central, luego aquí está el grupo carboxilo y luego el grupo amino. Recordar que el pK1 corresponde al pK del grupo carboxilo y el pK2 corresponde al pK del grupo amino. Entonces, para empezar con este primer ejercicio, nos presentan entonces que cómo será la estructura molecular de la glicina a un pH de 1. Para comenzar entonces vamos a ver que tomando en cuenta las propiedades ácido-base de los aminoácidos que explicamos en el video anterior, vamos a saber que cuando el pH del medio, es decir, A1 en este primer ejercicio que vamos a ver, cuando el pH del medio es menor al pK del grupo amino y del grupo carboxilo, porque el pH es 1, por ende es menor al pK1 que es de 3 y al pK2 que es 9, lo que va a ocurrir en este caso es que en ambos grupos va a predominar su forma protonada. Es decir, el grupo amino va a aceptar protones actuando como una base y se va a formar NH3+, otorgándole una carga positiva al aminoácido, mientras que el grupo carboxilo va a mantener su forma protonada, la cual es COOH, la cual conocemos, y esta no posee carga. Por lo que entonces vamos a contar las cargas que tiene el aminoácido y al tener 0 en cada uno de sus polos, excepto en el grupo amino, se determina que tiene una carga neta de +1. De esta manera ya hemos determinado o hemos dibujado la estructura molecular de la glicina, de este aminoácido de glicina, a un pH de 1. Luego se nos plantea que se haga también a un pH de 7. A un pH de 7, entonces, vamos a ver que el aminoácido va a tener las siguientes características. En un primer momento, entonces, vamos a ver que el grupo amino, por tener un pK menor, va a tener un pK menor a el pH que se encuentra en el medio, este se va a desprotonar y se va a encontrar en su forma desprotonada, que va a ser NH2, mientras que el grupo carboxilo, al tener un pK mayor aún al del pH establecido, porque es un pH 7, hay que recordar que entonces el pK2 corresponde al grupo carboxilo y el pK1 corresponde al grupo amino. Entonces el grupo amino, que tiene un pK1 de 3, es menor al pH de 7, el cual está expuesto, y por ende se desprotona y se mantiene en su forma NH2, que no posee carga, mientras que el grupo carboxilo, que tiene un pK de 9, sigue siendo mayor al pH del medio, por ende entonces este se mantiene en su forma protonada, que sería COOH sin ningún tipo de carga, lo cual entonces trae como consecuencia que al ser sometido, al sumar las cargas, vemos que da una carga neta de 0. Esto significa que entonces cuando este aminoácido es sometido a un campo eléctrico, él no se va a desplazar hacia ninguno de los lados del mismo, ya que no posee una carga por la cual no se va a ver atraído, formando lo que se conoce como un zwitterión. Y por último, hay que ver entonces a un pH de 10. Al pH de 10 vamos a observar las siguientes características en el aminoácido de glicina. Debido a que el pH es mucho mayor a los pK de ambos grupos, tanto del amino como del carboxilo, ambos grupos se van a encontrar desprotonados. En el grupo carboxilo, en su forma COO-, aquí hay un error, disculpen, es COO-, y el grupo amino en su forma NH2, que no posee carga, mientras esta sí posee una carga negativa. Lo que entonces al contar las cargas que posee este aminoácido, vamos a obtener que 0 más 0 más 0 menos 1 da una carga neta de -1. Para ver el siguiente ejercicio, vamos a ver que se nos pide calcular el punto isoeléctrico de la glicina. Entonces, primero
para calcularlo, antes de calcular el punto isoeléctrico de la glicina, hay que determinar y hay que definir qué es el punto isoeléctrico y cómo se calcula. Entonces, el punto isoeléctrico es el pH al cual un aminoácido posee una carga neta igual a 0 y, por ende, la molécula se encuentra en un estado de deuterión. Por ejemplo, el punto isoeléctrico de la glicina, que lo vamos a calcular ahorita, es en donde se podría establecer el pH al cual este aminoácido posee una carga neta de 0. Entonces, volviendo a este ejercicio, es por lo que entonces, cuando esto ocurre, que la molécula del aminoácido se encuentra en un estado de deuterión, no se va a desplazar hacia ninguno de los polos del campo eléctrico cuando sea sometido a uno. Entonces, ya tomando esto en cuenta, vamos a ver cómo se calcula el punto isoeléctrico. Este es el aminoácido de glicina. Aquí tenemos ya más detallado cuál es el pK del grupo amino y cuál es el pK del grupo carboxilo, específicamente el grupo amino 2,34 y del carboxilo 9,6. Y vamos a ver que para calcular entonces el punto isoeléctrico de un aminoácido se utiliza la siguiente fórmula. El punto isoeléctrico va a ser igual al pK1 más el pK2 entre 2. Lo que entonces, en este caso de la glicina, vamos a hacer, el punto isoeléctrico va a ser igual a 2,34 más 9,6 entre 2. Lo que nos va a dar 12,13. Es decir, este sería el pH al cual un aminoácido va a poseer, al cual el aminoácido de glicina va a poseer una carga neta de 0. Y por ende la molécula se va a encontrar en un estado de deuterión. Ahora por último vamos a este ejercicio. En este ejercicio nos plantean que hay un aminoácido que tiene un grupo amino extra en la cadena lateral. Y nos ponen el ejemplo de la arginina. En este ejemplo tenemos este aminoácido de arginina que tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, pero en este caso y para simplificarlo vemos que tiene una cadena lateral con otro grupo ionizable que es este grupo amino. Entonces nos ponen 5 planteamientos. El primero es dibujar la forma en la cual se va a encontrar la arginina a un pH de 1, dibujar las formas a un pH a las que se va a encontrar la arginina cuando el pH sea igual al pK1, así como calcular la carga neta, es decir, cuando el pH sea igual a 2,17, dibujar las formas a pH igual al pK2, es decir, 9,04 y calcular su carga neta, dibujar las formas a pH igual al pKr, es decir, 12,48 y calcular su carga neta y por último, calcular el punto isoeléctrico de este aminoácido de arginina. Entonces, para empezar con el primer punto, con el 3.1, del cual se nos pide calcular se nos pide dibujar la forma de la arginina a un pH de 1 y calcular su carga neta, vamos a observar entonces lo siguiente. Al ser un pH de 1, este se va a encontrar es un pH muy bajo, el cual es totalmente menor al pK de estos tres grupos. Es menor al pK del grupo amino, es menor al pK de este grupo carboxilo y es menor al pK de este otro grupo amino de la cadena lateral. Y por ende van a predominar en los tres grupos su forma protonada. Por lo que entonces vamos a ver que el grupo amino, por eso es que mantiene esta forma NH3 con su carga positiva, el grupo amino de la cadena lateral igual y el grupo carboxilo se mantiene protonado también, pero recordando que en su forma protonada no presenta una carga. Y al sumar entonces las cargas del aminoácido tenemos que 1 más 1 más 0 más 0 nos da una carga neta de 2. Esta ya entonces sería la manera en cómo se encuentra el aminoácido de arginina a un pH de 1. Luego nos piden entonces cómo se encontraría el aminoácido de arginina a un pH igual al del pK1. Vamos a decir, como sabemos, el pH del pK1, que es el pH de este aminoácido, del grupo carboxilo, perdón, el pK del grupo carboxilo, vamos a observar entonces que sería de 2,17. Por ende, ¿cómo sería entonces la forma de la arginina cuando el pH es igual a 2,17? Hay que tener un concepto muy importante, es que cuando el pH es igual al pK de uno de los grupos, eso va a hacer que ese grupo se encuentre 50% protonado y 50% desprotonado, por lo que tenemos que dibujar el aminoácido de las dos maneras. Entonces, es decir, en esta forma, el grupo amino entonces se encuentra protonado, ya que su pK sigue siendo mayor todavía al pH el que está expuesto en medio, igual que este grupo amino en la cadena lateral. Sin embargo, el grupo carboxilo, al tener un pK de 2,17, que es igual al pH, entonces va a encontrarse 50% desprotonado con su carga negativa, lo que nos va a dar una carga de más 1. 1 más 1 menos 1 da menos 1. Da más 1, disculpa.
Sin embargo, en su otra forma, en donde está 50% protonado, vamos a observar que el aminoácido de arginina entonces va a tener las mismas características. Va a tener un grupo amino protonado con su carga positiva, otro grupo amino en la cadena lateral protonado con su carga positiva y el grupo carboxilo en su el otro 50% del grupo carboxilo protonado sin su carga y por ende tiene una carga neta de +2. Lo mismo va a ocurrir entonces en el enunciado 3.3, en donde se nos plantea cuál será entonces la forma de la arginina a un pH igual al del pK2, es decir, de 9,6. Al tener un pH igual de 9,6, vamos a observar el pK2 es el del grupo amino, entonces vamos a observar que el grupo amino va a encontrarse 50% protonado y 50% desprotonado. En este caso, sí vamos a observar que por ser un pH de 9,6, que es mucho mayor al pK del grupo carboxilo y es igual al pK de este grupo amino, entonces en esta parte vamos a ver que se va a encontrar la especie protonada con su carga positiva, el grupo carboxilo por supuesto va a estar desprotonado ya que su pK es menor al pH del medio, y el grupo amino de la cadena lateral va a seguir protonado con su carga positiva, ya que su pK sigue siendo aún mayor al pH del medio. Esto entonces nos va a dejar una carga neta de +1, ya que 1 más 1 menos 1 da +1. Sin embargo, hay que recordar que entonces también el grupo amino de este aminoácido de arginina también va a estar al ser su pK igual al pH del medio, se va a encontrar 50% desprotonado. Y aquí veríamos cómo de esta forma el grupo carboxilo sigue estando desprotonado, ya que su pK es mucho menor al del pH del medio. El grupo amino, esta es su 50%, su porción o su parte 50% desprotonada, la cual es el NH2 sin carga. Y por último, el grupo amino de la cadena lateral, que sigue teniendo un pK superior al pH del medio y por ende mantiene su forma protonada con su carga positiva. Y es en esta manera, entonces, al calcular la carga neta de esta forma del aminoácido de arginina a este pH de 9,6, vamos a observar que entonces 1 menos 1 da 0, y ya que no hay ninguna otra carga aquí, entonces este sería el suiterión de este aminoácido. Y luego tenemos el enunciado 3.4, en el cual entonces se nos pide entonces dibujar la forma de la arginina cuando el pH sea igual al del grupo amino, es decir, de 12. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como ya dijimos, entonces va a tener 50% de la forma de este grupo amino en la cadena lateral va a estar protonado y otro 50% se va a encontrar desprotonado. En ambos casos vamos a observar que tanto el grupo amino del aminoácido como el grupo carboxilo se van a encontrar desprotonados. ¿Por qué? Porque el pH, al ser igual al del pK de este grupo amino de la cadena lateral, que es de 12, va a ser mucho mayor al pK del grupo amino y al pK del grupo carboxilo, por lo que estos se van a desprotonar. El grupo amino mantendrá su forma desprotonada sin carga y el grupo carboxilo mantendrá su forma desprotonada con su carga negativa, mientras que entonces el grupo amino de la cadena lateral, como vemos en esta parte de la aminoácido arginina, mantendrá su forma protonada con su carga positiva, pero en esta se estará desprotonado, 50% desprotonado y 50% protonado. Y al calcular las cargas netas veremos que entonces aquí esta parte o esta forma de la aminoácido arginina al pH igual al pK del grupo amino en la cadena lateral será de 0, ya que 1 menos 1 es igual a 0. Mientras que aquí será de -1, ya que 0 más 0 menos 1 es igual a -1. De esta manera hemos calculado cómo sería la forma molecular del aminoácido de arginina a distintos pHs iguales a los pK de sus grupos ionizables. Sin embargo, hay un punto más que se nos pide calcular, que es el punto isoeléctrico de este aminoácido de arginina, que como sabemos es el punto en donde el pH va a ser igual, o va a permitir usar el punto donde el pH o el punto del pH del aminoácido posee una carga neta igual a 0. Entonces, para calcular esto ya sabemos que hay que usar dos valores entre 2. Sin embargo, la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos calcular el punto isoeléctrico del aminoácido arginina tomando en cuenta que este tiene 3 grupos ionizables y no 2? Entonces aquí hay algo muy importante, es que para hacerlo entonces vamos a tomar los 2 pK más cercanos al punto en el cual el aminoácido no tiene carga neta. Es decir, los 2 pK más cercanos al punto donde el aminoácido no tiene carga neta son el del grupo amino de la cadena lateral y el del grupo amino del aminoácido.
¿Por qué? Porque por lo menos en este aminoácido, cuando la pH es de 12,48, que es igual al pK del grupo amino de la cadena lateral, vamos a ver que entonces hay un suiterión, es decir, la carga neta de este aminoácido arginina es 0 y por ende entonces 12,48 sería uno de los valores a considerar. Mientras que el otro más cercano al pH, es decir, 12,48, que es el pH en donde hay carga neta 0, sería el del grupo amino de este aminoácido, que es de 9,04. Por ende, la suma de 9,04 más 2, que es el pK de este grupo amino, más 12,48, que es el pK del grupo amino de la cadena lateral, entre 2 nos da como resultado 10,76. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver el video. No olvides que puedes dejar cualquier duda en la cajita de comentarios y que será respondida. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video. Si te ha gustado, deja un buen like y síguenos en cada una de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas en ningún video.